Bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia. Les saluda el pastor Juan José Zelaya desde la República del Salvador, en una ciudad llamada Chinameca. Para mí es un gozo, una alegría poder estar con ustedes en la lección número 19 de nuestra materia de Primera de Pedro. Para dar inicio, vamos a orar al Señor. Padre Celestial, en esta preciosa tarde, gracias por darnos el privilegio de dar inicio, Señor, a nuestra clase virtual de esta tarde. Un privilegio, Señor, poder compartir la palabra del Señor con mis hermanos en la fe, esperando, Señor, que usted se manifieste dándonos el entendimiento, la comprensión de su palabra para poder aprender de ella. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Apaguen sus micrófonos para que podamos, para no tener ninguna interferencia, ¿verdad? Muy bien, gracias. Muy bien. Hermanos, ustedes saben que en esta carta hemos estado tocando prácticamente, hermanos, hemos estado tocando el bosquejo de esta carta, ¿verdad? Hemos visto el primer tema de esta carta, la salvación. Tocamos el tema de la salvación, capítulo 1 del 1 al 12. Todas las grabaciones de esta carta están ya grabadas, todas las clases de esta carta. Número 2, tocamos la santificación, capítulo 1:13 al 2:10. Número 3, tocamos el tema de la sumisión, capítulo 2:11 al 3:7. Número 4, hemos tocado el tema del servicio, capítulo 3:8 al 5:7. Y por último, vamos a ver la constancia, capítulo 5, verso 8 al 14. Muy bien. Ahí estamos, hermano, en esta clase con respecto a hermanos, a la carta de Primera Pedro. Hoy, esta tarde, vamos a ver el Dios de toda gracia. Muy bien. Quiero pedirle al hermano Saúl que nos lea Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10 al 14. Sí, amén, hermano. Dice del 10 al 14, dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Muy bien, gracias, hermano. Muy bien. Hemos estado viendo varias aplicaciones finales a estos santos que sufrían, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo.
Y primero vimos en cuanto a los ancianos de la iglesia. Esto lo vimos en clases pasadas, ¿verdad? Cómo es un anciano, ¿verdad? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, ¿verdad? También vimos en cuanto a la familia de la iglesia, que debemos de someternos, los jóvenes y todos, sumisos unos a otros. Pero también vimos en cuanto a resistir al diablo. Dijimos que no lo andamos retando, hermano, sino que solamente debemos de resistir al diablo, ¿verdad? Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y por último, vamos a ver en cuanto a la gracia de Dios. Es interesante, hermanos, ver que el apóstol Pedro termina su carta haciéndonos recordar la gracia de Dios. Qué interesante, hermano. Él nos quiere hacer recordar la gracia de Dios, ¿verdad? Muy bien. En nuestro sufrimiento por Cristo y luchas espirituales, es importante que recordemos, número uno, la provisión de Dios, pues Él es el Dios de toda gracia. Por eso dice ahí el versículo 10, más el Dios de toda gracia. La provisión de Dios, pues Él es el Dios de toda gracia. Imaginen que Dios el Padre es el Dios de toda gracia. No solo es el Dios de toda esperanza, no solamente es el Dios de todo consuelo, no solamente es el Dios de toda paz, sino que también es el Dios de toda gracia. Tenemos esa provisión. Y en los sufrimientos que estaban enfrentando estos hermanos a quien Pedro les escribe, es importante recordar, hermanos, la provisión de Dios. Él es el Dios de toda gracia. Hay que recordar esto, hermano. ¿Me entienden? Cuando estemos pasando por situaciones difíciles, cómo Dios ha provisto riquezas, bendiciones inmerecidas para nosotros. Él es el Dios de toda gracia. ¿Cómo puede animarte esto? Bueno, recordando que Dios ha provisto en Cristo todas las riquezas y recursos que necesitas para ser victorioso en tus sufrimientos. Vuelvo a repetir, ¿cómo puede animarte esto cuando estos creyentes estaban pasando por situaciones bien difíciles? Pedro quería que ellos recordaran que Dios ha provisto en Cristo todas las riquezas y recursos que necesitas para ser victorioso en tu sufrimiento. ¿Qué es lo que Jesucristo le dijo al apóstol Pablo en su aflicción? Eso está en 2 Corintios 12:9. Anótenlo al margen. Miren el ejemplo del apóstol Pablo. Pablo tenía una enfermedad y él había orado 3 veces que Dios le quitara esa enfermedad. ¿Y qué le dice el Señor en 2 Corintios 12:9? Le dice, bástate mi gracia, o mi gracia es suficiente. No importa qué están pasando o qué clase de sufrimientos se están enfrentando. Siempre pueden volverse a mirar al Señor, porque Él es el Dios de toda gracia. Y no solo debemos recordar, hermanos, la provisión de Dios, también debemos recordar
¿Qué más? Mire, estos recursos que Dios ha provisto para nosotros. Hermanos, estos recursos están disponibles. Son los recursos inagotables de la gracia de Dios. ¿Escucharon? Son los recursos inagotables de la gracia de Dios, hermano. Vaya, por ejemplo, aquí está un recurso, mire, hay gente que no utiliza ese recurso. Con el láser lo estoy marcando. La iglesia local y los unos a los otros. O sea, el cuerpo de Cristo, pues, somos un recurso. La iglesia local es un recurso. Usted puede asistir, usted puede disfrutar, usted puede recibir consuelo, usted puede, hermanos, óigame bien, utilizar el recurso de la iglesia local, más cuando la iglesia local es una iglesia bíblica que enseña las escrituras, que enseña la palabra de Dios, hermano. La iglesia local. Qué bendición es la iglesia local, hermano. Yo no entiendo cómo algunos creyentes en la pandemia dejaron de asistir a la iglesia local. No comprendo, hermanos, qué es lo que ha pasado en sus mentes, qué ha sucedido en la mente de estos creyentes que no utilizan ese recurso disponible para ellos, la iglesia local. Y ahí hay un pastor maestro que enseña las escrituras, que está enseñando la Biblia, hermanos. Miren, yo conocí una hermana y la conozco, todavía está viva, no sé cómo es que está viva, pero ella me decía que ella no tenía ningún deseo de tomar agua, pero la jarrilla de café no la quita de ahí del juego, hermano. Yo no sé cómo está viviendo todavía esa hermana, pero dice que no le dan ganas de tomar agua, dice, y el agua es un recurso disponible para nosotros, hermano, ¿me entienden? Por ejemplo, otro recurso, miren, esto que les voy a mencionar aquí está en Efesios 1:3, todas las bendiciones espirituales. Estamos hablando bendiciones espirituales. No estoy hablando bendiciones materiales, hermano. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de bendiciones espirituales. En Efesios 1:3 dice la Biblia que Dios nos bendijo en el tiempo pasado, el día que creímos, el día que fuimos salvos, con toda bendición espiritual. Efesios 1:3. Todas las bendiciones espirituales han sido provistas para nosotros. ¿Me entiendes? Todas esas bendiciones espirituales. ¿Por qué no las vamos a aprovechar, hermano? Si hasta nosotros somos ricos espiritualmente. El problema es que muchos creyentes no saben que son ricos espiritualmente, porque no les han enseñado que ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Yo no debo de pedir las bendiciones espirituales porque ya fui bendecido. Lean Efesios 1:3 y se van a dar cuenta. ¿Me entienden? ¿Qué más, hermano? Viene otra provisión, el poder de la palabra de Dios. Estamos hablando de la escritura, este libro precioso que Dios nos ha regalado, que tiene 1600 años de existencia, que no ha perecido, que sigue vivo, que sigue estudiándose, que sigue enseñándose. Hermano, la Biblia, la palabra de Dios, donde están las premisas, los preceptos y las promesas. Yo conozco promesas de Dios, por eso no me preocupo. Le voy a poner una. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, ahora, si yo conozco esa promesa, ¿por qué voy a dudar que Dios no esté conmigo, hermano? A veces somos capaces de decir, es que Dios ya me olvidó, es que Dios me ha dejado. Jamás lo va a dejar. Es una promesa que está en la Biblia y que la conocemos, pero quizás no la creemos. ¿Va? ¿Me entiendes? Otra bendición de la gracia de Dios, otro recurso, el poder capaz del Espíritu Santo. ¿Qué les parece, hermano? Esa provisión que ustedes tienen y yo dentro de mi vida. Léame Efesios 1:13, hermano Saúl. Hermano. Efesios capítulo 1. Sí, 13. Amén. Ahorita lo busco, ¿no?
Dice Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la Ajá, palabra de verdad, sí. el evangelio de vuestra salvación, Ujú. y habiendo creído en él, Fuiste. fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gracias. Miren, oímos la palabra de verdad. ¿Qué fue lo que escuchamos? El evangelio de vuestra salvación. ¿Ya? Y habiendo creído en él, esa es la condición para ser salvo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué más queremos, hermano? El Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Ya? Otro recurso de la gracia se llama la disciplina de amor, disciplina amorosa. Eso está en Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 10. Quiero que me lo lea, hermana Sonia. Hebreos 12, del 5 al 10. A veces necesitamos disciplina, hermano, porque nos alejamos de Dios. Dice Hebreos 12:5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres desprendido por él, Reprendido. porque el Señor al que ama disciplina y Ah, azota a los que él recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque que hijo es aquel a quien el padre no disciplina, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, porque otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Gracias. Dios quiere que participemos de su santidad, que vivamos en santidad, y por eso es que nos disciplina. Esa se llama disciplina amorosa. Al que ama, disciplina. Y no solo disciplina, sino que azota al que recibe por hijo. O sea, lo castiga. ¿Ya? Miren que Dios tan lindo, ¿verdad? Que cuando nos estamos desviando, Él nos disciplina. Ese es un recurso inagotable de la gracia de Dios. El poder del Evangelio, dice Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces tenemos el poder del Evangelio a nuestra disposición. ¿Qué más? Seguridad eterna, otro recurso inagotable de la gracia. Estamos seguros en Cristo, hermano. No podemos perder la salvación porque Él nos mantiene salvo. ¿Me entiende? Eso está en San Juan capítulo 10, 28 al 30. Seguridad eterna. Bien, la oración, que es el medio como nosotros podemos comunicarnos con Dios. Dios se comunica a través de su palabra con nosotros y nosotros nos comunicamos a través de la oración con Dios. Miren este recurso, hermano. ¿Qué más? La sabiduría divina. ¿Ya? Hay sabiduría de esta tierra que es animal, diabólica, hermanos, pero la sabiduría divina es diferente. ¿Me entienden? Eso es lo que ustedes están recibiendo en este instituto bíblico. Sabiduría divina, hermano. El amor incondicional de Dios. Romanos 8, 33 al 38. Aquí está, hermano, nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Bástate mi gracia, le dice el apóstol Pablo al Señor. ¿Ya? Estos recursos, y son más, hermano, ahorita solo les muestro unos cuantos, son más que están en la Biblia y que quizás no los conocemos. Pero hermanos, estos son uno de los recursos que Dios ha provisto para que nosotros disfrutemos la vida cristiana,
hermanos, para vivir la vida cristiana, para tener victoria en la vida cristiana, ¿verdad? Muy bien. Entonces, bástate mi gracia. Le dice Pablo, le dice Dios a Pablo. En nuestro sufrimiento por Cristo y luchas espirituales, es importante que recordemos, número 2, el plan de Dios, pues Él nos ha llamado a su gloria eterna. Eso dice el versículo 10. Ya lo leyó el hermano Saúl. Hermanos, Dios tiene un plan para nuestras vidas. Él nos ha llamado a su eterna gloria, a su gloria eterna. La pregunta es, ¿cómo lo hizo Dios? Bueno, por oír el evangelio de la gracia y creerlo. ¿Me entienden? Él nos ha llamado a su gloria eterna. ¿Cómo lo hizo eso Dios? Por oír el evangelio de la gracia y creerlo. No estoy hablando del evangelio de obra, como predican algunos predicadores, ¿verdad? No estoy hablando no, del evangelio de la prosperidad, no estoy hablando de ese. No estoy hablando del evangelio social, no estoy hablando de eso, hermano. No estoy hablando del evangelio del reino, no. Estoy hablando del evangelio de la gracia, hermano. Léame, por favor, hermano Saúl, Hechos 20:24. Ese evangelio es el que predicamos. Amén. Ahorita hermano, lo busco. Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Gracias. Muy Bien. bien. Ese evangelio es el que predicamos. Si ustedes ven 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 y 14, el apóstol Pablo, hermano, nos hace recordar que él nos llamó a través del evangelio a su gloria. ¿Me entienden? Así que cuando escuchamos el evangelio y creímos en Jesucristo, fuimos asegurados que él nos justificó. Y también tenemos la seguridad de la glorificación. Un día, yo voy a disfrutar de la gloria de Dios. ¿Me entienden? Vamos a leerlo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual nos llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo, hermano. Mire, nos llamó mediante nuestro Evangelio. Ahí está, por medio del Evangelio, Él nos llamó, ¿verdad? Muy bien. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el evangelio que nosotros creímos y que está en 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 4. Hay mucha gente que predica evangelios falsos. Evangelios falsos, hermano. Mire mire. Ore para recibir a Cristo. Haga la oración del pecador. Dé su corazón a Dios. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga a Cristo. Invite a Jesús a entrar en su corazón. Ponga a Cristo en el trono de su vida. Diga la oración del pecador. Abandone sus pecados, acuda a Dios. Arrepiéntase y sea bautizado. Entregue su vida a Cristo. ¿Cuál de estos será, hermano? Porque la gente dice muchas cosas y no cae realmente, hermanos, en lo que el mensaje del evangelio es. ¿Entienden? Ya dije, Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Eso es lo que vamos a creer.
¿Por qué? Porque Dios es santo y yo soy pecador, sucio espiritualmente. Y hay una barrera que impide que yo tenga relación con ese Dios santo. Esta barrera usted no la puede botar, hermanos, con el bautismo. Hay gente que dice el bautismo, ¿verdad? Si no se bautizan en el nombre de Jesús, ¿verdad? No van a ser salvos, no van a poder llegar a Dios, ¿va? O asistir a la iglesia, o amar al prójimo, o obedecer los mandamientos, o los ritos, la Santa Cena, etcétera. Todo esto no puede botar esa barrera, hermano. Si tú no crees en el evangelio, esa barrera no va a poder ser derribada para que tú puedas tener relación con Dios, ¿verdad? Entonces Cristo vino a botar esa barrera. Él es el mediador entre Dios y los hombres, ¿me entiendes? Jesucristo es el mediador, hermano, ¿me entiendes? Entre este ser pecador y Dios de Dios santo. Él es el medio, Él es el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, nadie. Entonces Dios tiene que derramar su ira sobre el pecador, sobre el pecado. Pero hermanos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Sobre quién fue derramado el castigo? Dios castigó a su propio Hijo, Jesús, en lugar nuestro. Él tomó nuestro lugar, Él murió en la cruz del Calvario, Él pagó por los pecados. Hermanos, ese es el evangelio que nosotros predicamos. Y la condición para que usted pueda ser salvo y creer y recibir a Jesucristo es la fe sola en Cristo solo. ¿Me entiende? Un regalo, al momento que uno ofrece algo a cambio por él, ya no es más regalo, llega a ser deuda. ¿Me entiende? Dios quiere darte un regalo, no es, no es un regalo, le dice esta persona a la otra, acéptalo como regalo o no te lo doy. O sea, no va a recibir esta persona ese regalo si no lo recibe por gracia, ¿me entiende? Por medio de la fe, ¿me entiende? Cuando nosotros nos regalan regalos, hermanos, no andamos preguntando cuánto vale, y yo lo voy a pagar. No, hermano, eso es un regalo, prácticamente. De Cristo desligaste los que por la ley justificáis, de la gracia de Dios habéis caído. No, le dice Dios, no es un regalo. Acéptalo así por medio de la fe solamente o no lo recibirás. ¿Entiendes? Entonces, ese es el evangelio. Cristo murió, quizá murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. La gracia es la única base en que Dios te salvará. Es un regalo totalmente gratis. Es el favor inmerecido. No eres digno, sin obras, no por obras, para que nadie se gloríe. En nuestro sufrimiento por Cristo y luchas espirituales es importante que recordemos. Número 3, la providencia de Dios, puesto que nuestro sufrimiento es solo temporal. Dice Pedro, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Eso dice el versículo 10. Hermanos, en la providencia de Dios, Él nos permite sufrir y es un privilegio sufrir por Él, pero Él quiere que siempre recordemos que nuestro sufrimiento es temporal, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Me entiende? Es temporal el sufrimiento, hermano. ¿Con qué se contrasta esto? Con nuestra gloria eterna. Por eso Pablo dijo que nuestra aflicción, las aflicciones del tiempo presente, que, que son por un momento, nada más, nos trae, no es comparada con la gloria, con esa gloria que Dios nos va a dar, hermano. Este corto tiempo de sufrimiento en esta vida, tenemos que recordar eso, que no es comparada con nuestra gloria eterna. ¿Ya? Léame por favor, hermana Sonia, 2 Corintios 4:17. Al margen ahí, lo pueden anotar, por favor. 4:17, 2 Corintios. Amén. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una
cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Bien, esta leve tribulación, dice Pablo, momentánea, o sea que no es el sufrimiento que estaban pasando ellos, no es para siempre, ¿verdad? Sino que es momentáneo, es pasajero, es por un corto tiempo. Lo mismo a quienes les escribe Pedro, ¿me entiendes? Anoten ese pasaje, primera Corintios, segunda Corintios 4:17. Ahí está, ¿verdad? Dice que es momentánea, de leve tribulación, momentánea. Muy bien. Miren, comparada con la gloria, tiene más peso la gloria eterna que nuestro sufrimiento. Es comparado como una pluma, ¿me entienden? La nueva Jerusalén, nuestra gloria eterna. Vamos a vivir en esa ciudad, hermano, ¿verdad? Que va a descender del cielo. Va a ser no estamos hablando del evangelio de la prosperidad. Dice, ¿por qué esperar el cielo para tener su mansión? Ya tiene su mansión, porque los del Evangelio de la Prosperidad tienen, dice 2.5 millones, de 5 puntos no sé qué millones. Es horrible, hermano. La gente mejor está enfocada en el dinero. Nos llamó a su gloria eterna por su gracia, ¿verdad? Vamos a estar ahí, hermanos, un día. En nuestro sufrimiento por Cristo y lucha espiritual es importante que recordemos. 4. Las promesas de Dios, pues Dios te perfeccionará, establecerá, fortalecerá y afirmará por medio de tu sufrimiento por su voluntad. Hermanos, ya vieron lo que dice el versículo 10. También que no hemos salido del versículo 10. Ahí está, dicen muchas cosas. Si estamos dispuestos a humillarnos y depender del Señor, Él nos va a perfeccionar. Fíjense bien. También nos va a establecer, nos va a fortalecer y nos va a afirmar. La palabra perfeccionar significa que Dios volverá a ordenar las cosas como deben de estar, como quien dice restaurar. Él va a establecer el fundamento necesario en nuestra vida y va a fortalecernos con su poder y nos va a afirmar en su voluntad. ¿Verdad? Hermanos, qué plan de Dios, qué promesa de Dios, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que Dios usará nuestro sufrimiento para hacernos madurar espiritualmente. Sufrir no es cosa mala, ¿oyeron? Es algo bueno, pero debemos tener la perspectiva de Dios. Si estamos recordando las provisiones de Dios, el plan de Dios, la providencia de Dios y las promesas de Dios, ¿verdad? Hermanos, a veces como que los sufrimientos nos hacen madurar, ¿verdad? Necesitamos los sufrimientos. Es parte para que nosotros podamos crecer espiritualmente, ¿me entiende? El sufrimiento es necesario. Imagine que usted tenga todo, que la refri está llena, que tiene dinero, que no le hace falta nada, que tiene carro, que tiene, bueno, y podemos enumerar una serie de cosas. Usted como que no necesita nada, ¿verdad? Pero a veces, hermanos, las cosas que nos pasan nos ayudan a depender de Dios, acercarnos a Dios. ¿Entiende? Mire, una persona perfeccionada, firme, establecida y fortalecida es como este árbol, ¿verdad? Que está bien cimentado, bien crecido, ¿verdad? Bien enraizado. No fácilmente se viene abajo. ¿Entiende? Muy bien. En nuestro sufrimiento por Cristo y luchas espirituales es importante que recordemos el propósito de Dios es que a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Qué bonito, ¿verdad? Versículo 11. Dios quiere que todo resulte para su gloria. Dios quiere que todo resulte para su honra.
Dios quiere que todo resulte para su alabanza. ¿Por qué? Porque Él es digno, hermano. Él es digno. Todo lo que hacemos, todo lo que llevamos a cabo, todo es para la gloria de Dios. ¿Cómo debemos responder a esto? Miren, hermano, con un amén. Amén. ¿Qué significa amén? Esta palabra viene del hebreo que habla de la fe. Amén. Firme, confiable, digno de confianza. Amén. Así sea. Amén implica que algo es verdad. Yo lo creo. Estoy de acuerdo. Y debemos decir amén. Es interesante, hermanos, que Pedro, tal como muchos de nosotros, los pastores, parece que termina la carta con este amén. Pero como muchos de nosotros los pastores, parece que ya terminamos el sermón y estamos aterrizando nuestro mensaje y de repente nos acordamos de dos o tres cosas más y nos volvemos a elevar. Así que Pedro nos da 3 versículos más. Él nos hace recordar también el qué. Bueno, en nuestro sufrimiento por Cristo y lucha espiritual es importante que recordemos el precepto de Dios, porque esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Como quien dice, tienen que permanecer. ¿Ya? A veces la gente nos critica porque nosotros enseñamos de la gracia de Dios. Hermanos, pero aquí está en la Biblia. Es enfatizada vez tras vez en la palabra de Dios. Nosotros no estamos diciendo que la gracia fue diseñada para pecar, hermanos. No, hermanos. No, 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 no. La gracia nunca fue diseñada para que nosotros andemos pecando. ¿Me entienden? Silvano era compañero de Pedro y el Señor lo usó para escribir la carta a mano. Y probablemente él mismo la llevó a los creyentes de Asia Menor. ¿Y qué es lo que Pedro está haciendo en esta carta? Bueno, lo que todo pastor debe de hacer, exhortando, testificando acerca de la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. ¿Me entienden? ¿Cómo termina el versículo 12? Si ustedes ven la Biblia de las Américas, termina, estad firmes en ella, o sea, en la gracia. La palabra estad no es el modo indicativo, es imperativo. ¿Me entienden? Estad es aoristo activo imperativo. Es un mandamiento. Pedro está diciéndoles, les he comunicado la gracia de Dios. Ahora estén firmes en ella. No comprometan este mensaje. Sean fieles a la palabra de Dios. Sean fieles al evangelio. Hermanos, Dios nos ha dado la gracia para poder estar firmes en ella. Así que estemos firmes. Este es el precepto de Dios. ¿Entiendes? Esto es lo que Él quiere que yo recuerde. Dios no nos ha comunicado toda esta carta para que seamos infieles, sino fieles a Él y a su evangelio. Miren, sería una vergüenza haber pasado todas estas horas escuchando estas enseñanzas, tomando todas las notas para que al final no nos paremos firmes en el evangelio. ¿Y cómo vamos a pararnos firmes? Dependiendo de la gracia de Dios. Pedro termina con una despedida. Veamos la despedida. En nuestro sufrimiento por Cristo y lucha espiritual es importante que recordemos. 6. Los saludos de despedida. Puesto que Dios quiere que disfruten su paz todos los que están en Cristo Jesús.
Versículo 13 al 16, hermano Saúl. Perdón, al 14. 13 y 14. Sí, hermano. Dice el 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces estos pasajes nos dicen que debemos pararnos firmes. Y entonces menciona a Juan Marcos. ¿Ya? Menciona a Juan Marcos. ¿Qué hizo Juan Marcos en el primer viaje misionero con Pablo? ¿Se paró firme en el evangelio? No. Abandonó a Pablo. Volvió con mamá. Cuando fracasamos, ¿acaso Dios no puede restaurarnos, hermano? ¿Ya no puede utilizarnos Dios? ¿Ya no quiere utilizarnos? Sí, Él puede. Y ese es el caso de Juan Marcos. Así que Pedro instruye a los hermanos a saludarse unos a otros con un beso. No solo nos hace recordar la gracia de Dios, sino que nos recuerda quién es el compañero de la gracia de Dios. La paz. ¿Cómo empezó Pedro esta carta? Gracia y paz. ¿Cómo termina? Gracia y paz. Así termina Pedro la carta. ¿Cómo debe animarte esto en esto tu corazón? Hermanos, no debemos olvidar que nuestro Dios es el Dios de toda gracia y que Él tiene un plan para nuestra vida. Él tiene un plan para nuestros ministerios. Y aunque vamos a sufrir, Él va a utilizar este sufrimiento para que vayamos madurando y desarrollándonos para que pueda usarnos más y mejor. Hay propósito en el sufrimiento y Él lo usa para su gloria y honra. Pero un día va a recompensarnos en el cielo si estamos dependiendo de Él. Así que parémonos firmes en la palabra de Dios, parémonos firmes en el Evangelio, no nos dejemos llevar por los sufrimientos o las persecuciones, no escuchemos la falsa enseñanza, seamos fieles a Jesucristo, disfrutemos de la paz del Señor y el pueblo debe de decir amén.